Señor, así como decía nuestro pastor Richard, vamos a estar comenzando una serie de la carta o la epístola a los romanos. Esta carta o esta epístola es una carta muy importante dentro del marco de lo que es la iglesia, el evangelio. La carta a los romanos es una carta que ha sido parte de los más grandes avivamientos a través de todos los tiempos. La carta a los romanos pudiéramos decir que fue la causante de la conversión de Martín Lutero, como enseñábamos semanas atrás cuando hablamos sobre la reforma protestante. La carta de los romanos fue la que atrajo también a Agustín de Hipona a la conversión. Y que quiero ahí hacer un poco de hincapié en lo que es la historia de la conversión de Agustín de Hipona, porque es bien importante e interesante para entrar en materia. Agustín de Hipona, uno de los siervos del Señor que usó para ir reformando la iglesia, dice la historia de su conversión que ese era un hombre sujeto a pasiones, un hombre con bastante lujuria, con muchísimos pecados, y él angustiado por la situación en la que se veía, un hombre pecador, su madre, una sierva del Señor que oraba constantemente por él y clamaba al Señor por su vida. Era una madre intercesora por su hijo, pero él sabía que él estaba en malos caminos, que él necesitaba de esa reconciliación con Dios. Y en una ocasión, estando turbado por esa situación, sale a un jardín, según narra la historia, y él se topa en aquel lugar con una voz de un niño que decía lo siguiente: toma y lee, toma y lee. Parece que esa voz salía como desde una casa, de un hogar. No se sabe si era un niño o una niña. Hay un grupo que creen que fue realmente una niña que habló, pero independientemente de quién habló, lo importante es que él escuchó esta palabra y esta palabra lo llevó a él a ir a las Escrituras. Él estaba cerca de una Biblia y narra la historia que cuando él abre la Biblia, providencialmente llega al texto de Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14. ¿Qué dice ese texto? Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias. Ahí está lo que él estaba viviendo, la lujuria, y lascivias. Ahí está. No en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando Agustín de Hipona se topa con esta palabra, dice la historia, o dice él en su libro Confesiones, que inmediatamente sintió que fue transformado, sintió que su mente fue renovada, sintió la verdadera necesidad de arrepentirse de su pecado y de cambiar para siempre, hasta convertirse en el hombre que conocemos. También fue esta carta el medio de conversión de John Wesley, uno de los grandes predicadores de todos los tiempos. Es decir, que la carta a los romanos no es meramente una carta. Yo le llamé la carta magna del apóstol Pablo. Es una carta maravillosa, es una carta que realmente, aparte de que el tema, uno de los temas principales es el evangelio de Dios, como anuncia Pablo en el principio de la carta, es el evangelio del Señor, trae distintos temas, como la justificación por medio de la fe, la cual Lutero se topó y empezó a darse cuenta de que su iglesia estaba practicando algo errado, enseñando que la persona era justificada por medio de las obras, por medio de los sacrificios. Es decir, que esta carta del apóstol Pablo, como ya decía anteriormente, ha sido la fuente de los grandes avivamientos de todos los tiempos. Pero no podemos
entrar en los versículos de esta carta sin antes ver el contexto histórico de la carta, sin antes ver el contexto literario, sin antes ver por qué se escribió esa carta, para qué, a quién se le envió la carta, con qué propósito fue escrita esta carta y dónde estaba el que la escribió. Así que vamos a comenzar para dar estos detalles y luego entrar en lo que son los versículos que vamos a estar leyendo hoy del 1 al 7 del capítulo 1 de Romanos. Pero quiero comenzar con esta introducción a la carta, porque si no hacemos eso, pues no vamos a poder entender lo que sigue en cada versículo y en cada página de este libro. ¿Cuándo se escribió este libro? O esta carta, perdón. Esta carta, la gran mayoría de los académicos dicen que fue escrita alrededor del año 56 a 58 después de Cristo. Unos 26 años después de la conversión del apóstol Pablo. Pablo, sabemos que en su conversión, cuando fue interceptado por el mismo Cristo camino a Damasco, fue llevado hacia un lugar y por 3 años fue ministrado por el mismo Señor. Por 3 años fue enseñado por el mismo Señor. Y vemos que le surge a él como la necesidad de hablar a esta iglesia a pesar de que él no la conocía. A pesar de que esa iglesia él no la había visitado anteriormente. Disculpe. Bien. Entonces Pablo decide escribir esta carta a los romanos porque es una iglesia aún desconocida para él, porque todavía no había llegado a aquel lugar. Cuando se escribió la carta a los romanos, ya dijimos que fue del año 56 al 58. La gran mayoría de los académicos están de acuerdo con esto. Ahora, ¿dónde se escribió la carta? Bueno, Pablo se cree que escribió esta carta desde Corinto, como las referencias a Febe anuncian. En el capítulo 16, versículo 1 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era un puerto de Corinto. Es decir, que por esto podemos concluir más o menos que Pablo escribió la carta desde Corinto. Este y otros detalles hacen que los académicos acepten unánimemente que escribió esta carta desde Corinto. Pablo estuvo allí durante 3 meses al final de su tercer viaje misionero, antes de tener que partir por causa de un complot en contra de él. Sabemos, o bueno, a través de los textos podemos descubrir que Pablo llegó a Roma, ni siquiera llegó voluntariamente, aunque quería visitarlo, pero llegó porque fue encarcelado y fue llevado a Roma. ¿Cuál es el tema de la carta? El tema central de la carta completa. Bueno, hay temas distintos, como ya decía al principio, pero hay un tema central que tiene que ver con lo que es el Evangelio, con la necesidad del Evangelio y el poder del Evangelio, que es exactamente lo que Pablo dice en Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No recuerdo cuántas veces se emplea la palabra evangelio en esta carta, pero le voy a decir solamente que son muchas, porque realmente no las recuerdo, pero muchas veces se toca o se habla o se dice o se anuncia la palabra evangelio en esta carta, que ya sabemos que evangelio viene de la palabra griega evangeto, creo, si no me recuerdo, que lo que significa es buenas nuevas o nuevas noticias. Pablo quería anunciar esas nuevas noticias acerca de quién, de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Bendito sea el Señor. ¿A quién envía Pablo esta carta? Esta carta es obvio que le envía a los romanos. Él comienza diciendo en el versículo 7 de su primer capítulo:
a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí él anuncia claramente que la carta fue enviada directamente a los romanos. Bien, ahora, ¿quién plantó esta iglesia? Esta iglesia que Pablo desconocía. La iglesia católica te va a decir que fue Pedro, pero no, la realidad es que no hay ninguna evidencia de eso. No hay una sola evidencia de que Pedro fundó aquella iglesia, y ni siquiera de que Pablo la plantara, porque Pablo no la conocía cuando le envió la carta. Sí la conocía de oídos, pero no había ido a Roma todavía. Entonces, lo más probable es que esta iglesia la fundaron los judíos convertidos en el Pentecostés, en el año 30 después de Cristo. Ellos estaban en Jerusalén y volvieron a Roma. Esos judíos que eran como la diáspora de Jerusalén, volvían cada año para el día del Pentecostés a celebrar esa fiesta. Entonces, ese año vuelven, pero ese año cambian, porque se le presenta el Evangelio y el Espíritu Santo los llena de su presencia y los convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando vuelven a Roma, entonces se entiende que ahí ellos fundaron esa iglesia, iniciaron esa iglesia. ¿Con el motivo de qué? Bueno, con el motivo de congregarse. Esto es algo bien importante, porque ellos estaban en Jerusalén y fueron a Roma donde no había iglesia, y lo primero que hacen es decidir hacer una iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de congregación. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de localidad, un lugar donde ellos se reunían para compartir los unos con los otros. Por eso es que cuando el texto habla de congregarnos, no necesariamente habla de congregarnos en un local, en un lugar cerrado, no, donde sea, pero congregarnos. Entonces, estos hermanos que fueron convertidos el día de Pentecostés salieron de nuevo a su lugar de residencia, Roma, y ahí fundaron esa iglesia. Ahora, ¿quiénes formaban parte de esta iglesia? Bueno, Pablo menciona tanto a judíos como a gentiles en esta carta. Capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí estamos viendo que está mencionando ¿a qué? A judíos. Pero luego en el capítulo 3, versículo 19, dice Pablo, ¿es Dios solamente de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Es decir, que esta carta fue enviada tanto a gentiles como a judíos. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, esto nos enseña que esta carta aplica a nosotros completamente. Porque somos ¿qué? Gentiles. Bendito sea el Señor. Es decir, que esta carta que Pablo envía a los gentiles allá, tanto como a los judíos, es una carta doctrinal. Que todo lo que nos enseña ahí Pablo, todo lo que enseñó Pablo ahí se nos está enseñando a nosotros. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál fue el propósito por el cual Pablo destinó enviar esta carta a los romanos? El propósito principal de Pablo al escribir esta carta fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la gracia de Dios. Él quería enseñarle a los creyentes, esos creyentes en Roma que nunca habían recibido instrucción apostólica. Ellos todavía no habían sido instruidos en la fe. Ellos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos se convirtieron en Pentecostés, salieron a Roma, pero nadie había ido a Roma a enseñarles. Nadie se había parado con ellos a enseñarles. Entonces Pablo envía esta carta de instrucción a ellos para enseñarle lo que es verdaderamente el Evangelio, como vamos a ver más adelante, que en el prólogo de esta carta, Pablo no hace nada más y nada menos que hablar del Evangelio. Bendito sea el Señor. Pero Pablo quería visitarlo por varias razones. Quería edificar esta iglesia, quería predicar el Evangelio y conocer a los cristianos romanos.
para que pudieran alentarlo a él. Eso lo vemos en el versículo 12 del capítulo 1 y en el versículo 15 del capítulo 15. El versículo 32 del capítulo 15. Él quería que lo alentaran y que lo ayudaran en su ministerio predicando en España. O sea, Pablo, cuando fue o quería ir a Roma, él quería ir a España, pero iba a pasar por Roma para luego ir a España. Ahora, no se conoce ni se sabe si Pablo verdaderamente llegó a España, pero ese era su propósito. Entonces, de camino quería llegar a España, de camino quería pasar por Roma para llegar a España. A diferencia de algunas otras cartas de Pablo, como Primera y Segunda de Corintios o Gálatas, su propósito no era corregir teología aberrante y reprender vida impía. La iglesia romana era doctrinalmente sana, pero necesitaba todavía instrucción doctrinal rica y práctica, que es lo que esta carta provee. Esta carta está llena, repleta de un mensaje evangelístico que te enseña y te instruye en la fe. Cuando hablamos de la fe, hablamos de la doctrina. De la fe que nosotros creemos es la doctrina que nosotros creemos. No hablamos de la fe individual que tenemos o que portamos, que nos fue dada como un don. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a pasar al sermón luego de haber entonces tratado el contexto histórico de esta carta, por qué se escribió, cuándo se escribió, para qué se escribió, cuál era el propósito, dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta, cuál fue la necesidad por el cual Pablo decidió escribir esta carta. Hemos visto que él sabía que esa iglesia en Roma necesitaba instrucción, necesitaba doctrina. Todavía no había sido adoctrinada. Es como un hermano que llegue a la fe, venga, se arrepienta de sus pecados y esté ahí sentado, ¿verdad?, escuchando, pero todavía no se le haya adoctrinado en la fe que nosotros creemos. Cuando hablamos de la fe, hablamos de los dogmas que nosotros entendemos. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Vamos a ver los primeros 7 versículos de la carta a los romanos, su primer capítulo. Yo lo estaré leyendo desde la Nueva Versión Internacional, pero siga ahí. Dice Pablo lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este mensaje o este evangelio habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo. En la Reina Valera diría a ser de Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor mi Dios. Ayúdame, Señor mi Dios, a articular bien las palabras que voy a decir y que sea tú poniendo en mi espíritu lo que tengo que decir. Más allá, Padre amado, de este bosquejo que tengo, si hay algo, Señor mi Dios, que hace falta decir en esta noche, ponlo en mi corazón, para que sea anunciado y todos seamos edificados. Señor, en este comienzo de esta carta, Señor mi Dios, maravillosa, que
pudiéramos decir del apóstol Pablo, pero en realidad esta carta es tuya, Señor. Tú inspiraste al apóstol para que escribiera todo esto. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla. Padre, para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Amén. Como ya anunciaba anteriormente, este viene siendo el prólogo de la carta. Porque básicamente aquí Pablo no entra en lleno con lo que va a empezar a enseñar, pero sí da unos cuantos tópicos aquí que son muy necesarios. Como ya decía, Pablo habla en esta carta, el tema esencial, el tema principal es el Evangelio. Y yo le he puesto a este sermón llamados a ser de Jesucristo por el texto Reina Valera del versículo 7, que dice: les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser de Jesucristo. Aquí dice a ser pueblo santo. Bendito sea el Señor. Las cartas en la antigüedad solían empezar con la identificación del remitente y los destinatarios, seguida de un saludo. Pablo aplica esta fórmula sencilla en todas sus epístolas, pero en ninguna lo hace tanto como en esta carta a los romanos. Yo creo que esto puede ser porque es una iglesia que nunca ha visitado. Es decir, él todavía no sabe cómo se maneja esa iglesia. Todavía no ha ido allá. Entonces él tiene que primero anunciarse quién está escribiendo la carta. Segundo, necesita anunciar los detalles por el cual él está escribiendo esta carta y por el cual él, que todavía no conoce a los hermanos de Roma, le está escribiendo esta carta. Porque él sintió la necesidad de escribir esta carta. Tiene que anunciarse, tiene que empezar a explicar quién es. Pablo, apóstol de Jesucristo, tiene que empezar a anunciar quién es, porque es probable que solamente los hermanos en la fe de Roma lo conozcan de oídos. Tal vez no lo vieron. Por eso Pablo dedica 7 versículos, o bueno, esto sería un párrafo en el griego, porque en el griego no hay capítulo, ni versículo, ni coma. Todo eso fue agregado después. Por ende, él dedica este párrafo a anunciarse. Este prólogo, solamente para decir quién es, por qué envía esta carta, qué quiere decir en esta carta, qué quiere anunciar en esta carta, para que la reciban con gozo. Vamos a ver el versículo 1, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Solamente en este versículo podemos durar un sermón completo, por distintas cosas. Pablo aquí primero anuncia quién está escribiendo. Es Pablo. ¿Y quién es Pablo? Tal vez personas o de hermanos de Roma no lo conocían bien. Entonces, Pablo tiene que anunciarse con muchos detalles. Pero, aunque muchos de aquí yo sé que sabemos quién es Pablo, no está de más anunciar quién es este Pablo del cual la carta a los romanos dice que es el remitente. Este Pablo es Saúl, que era el nombre hebreo de él. Luego fue cambiado, o bueno, ni siquiera fue cambiado, sino que en el griego, Saulo, perdón, gracias. En el griego, el nombre de Saulo es Pablo. Dice que era de la tribu de Benjamín, según Filipenses capítulo 3, versículo 5, que dice lo siguiente: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era un ciudadano de Roma. Hechos capítulo 16, versículo 37, lo anuncia. Pasó gran parte
de los primeros años de su vida como alumno del celebrado rabino Gamaliel. Eso lo vemos en Hechos capítulo 22, versículo 3. Este Pablo fue el Pablo que creo que en Hechos capítulo 9 Cristo interceptó y se le aparece en un resplandor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dice: Señor, ¿por qué dice que te persigo? Dice: bueno, por cuanto tú persigues a la iglesia, por cuanto tú persigues a mis discípulos, por cuanto tú persigues a mis hijos, a mí tú me persigues. O sea, el Señor se siente perseguido cuando a su iglesia se le está persiguiendo. Es decir, que los nigerianos que están persiguiendo a nuestros hermanos en Nigeria, ellos realmente no saben lo que están haciendo. Porque si supieran lo que están haciendo, tuvieran gran temor. Pablo, cuando se le apareció Cristo, lo mínimo que le hizo para que no cayera muerto, fue dejarlo ciego. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor tenía planes con él. Tenía planes de que sea su apóstol, de que sea el apóstol siguiente. Bendito sea el Señor. Matías había sido elegido por los apóstoles, pero Cristo no lo había elegido. Y el mismo Pedro anuncia, y Pablo también hablan en el libro de los Hechos, que para ser apóstol hay que tener unas cualidades que Matías sí tenía en algunas partes, pero el Señor no lo había designado como su apóstol. Entonces, por eso tiene que aparecérsele a Pablo y anunciarle que él era el apóstol que él llamaba para que vaya a anunciar la buena nueva a los gentiles. Es decir, este es el Pablo que escribe esta carta a los romanos. Bendito sea el Señor. Este es el Pablo que Dios usa para no solamente escribir la carta a los romanos, sino la gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Excepto, hay una que es posible que algunos entiendan que es de él, otros entienden que no, pero la carta a los hebreos es la única que está dudosa si es de Pablo o no. Todavía no se tiene autor para ella. Bendito sea el Señor. Vemos que dice Pablo aquí, iniciando, siervo de Jesucristo. Aquí la palabra siervo lo que significa realmente es esclavo. Viene de la palabra griega doulos, que significa realmente un esclavo voluntario. Es un tipo de esclavo que no es como los esclavos, bendito sea el Señor, que no tienen ningún derecho. No, este tipo de esclavo, doulos, que lo que significa realmente es siervo, o se tradujo a siervo, para que realmente en el tiempo, recuerden que la esclavitud no fue abolida sino hasta hace poco. Entonces, si la persona se encargada de esclavizar a la gente, o los gobiernos encargados de esclavizar a los seres humanos, vieran que la misma Biblia diría esclavo, probablemente agarrarían este texto para esclavizar a la gente. Por eso con el tiempo fue traducida a siervo, porque era más digerible. Pero realmente esta palabra en griego, que es doulos, lo que significa es esclavo. No es tipo de esclavo, porque había como 3 clases de esclavos en el antiguo, en el tiempo antiguo. Había un esclavo que era el que, como quien dice, no tenía derecho a nada, ¿verdad? Pero había un esclavo que específicamente, que era un esclavo que después, era un esclavo primero que vivía en la casa de su amo. Era participante ahí en la casa de su amo. Pero a los 7 años, él tenía el derecho de irse y no ser más esclavo. Pero en la antigüedad, cuando habían amos buenos, amables con sus esclavos,
estos esclavos lo que hacían era que decidían quedarse con ellos. Le decían, ¿puedo quedarme contigo? Y sí. Cuando le decían que sí, se quedaban. Pero ahí empezaban a tener derechos. Y ya no eran ese tipo de esclavos que lo que diga el amo, eso era. No, podía decidir. Pero seguía siendo esclavo voluntario. Seguía ahí voluntariamente. Esto me lleva a hablar de la historia de Abraham Lincoln. Hay una historia de Abraham Lincoln que dice que él iba caminando en una ocasión y se topa con un lugar donde vendían esclavos. Recuerden que en ese tiempo la esclavitud todavía no había sido abolida aquí en los Estados Unidos. Y él compra un esclavo. Y narra la historia que él iba caminando enfrente, el esclavo atrás. El esclavo siempre tenía que ir detrás. Y él se voltea y le dice al esclavo, eres libre. Y el esclavo le preguntó, ¿cómo así? ¿Que soy libre? Dice, sí, eres libre. Dice, pero ¿eso quiere decir que yo me puedo ir? Sí, eres libre. ¿Eso significa que yo puedo hacer lo que yo quiera? Sí, eres libre. ¿Eso significa que yo puedo comer lo que yo quiera? ¿Que yo puedo comprar lo que yo quiera? Sí, eres libre. Y la persona le dijo, bueno, pues si eso es ser libre, si tú me haces libre, entonces mi libertad yo la quiero usar para estar contigo. Y se fue con Abraham Lincoln. Y no se apartó de él. ¿Qué se hizo? Un esclavo voluntario. Como aquí narra Pablo. Pablo dice que es esclavo. ¿De quién? De Cristo. Pero es un esclavo voluntario, no es forzado a ser esclavo. Él quiere someterse al poderío de Cristo, a la voluntad de Cristo. Como todos nosotros debemos hacer. Todos nosotros debemos someternos a la soberanía y al poderío de Cristo. Todos nosotros somos esclavos voluntarios. Usted pudiera pararse, irse y no volver más a la iglesia. Usted pudiera decir, no quiero seguir más a Cristo, pero usted voluntariamente decide seguir a Cristo porque ama a Cristo. Y ese amor parte de un amor primero que fue el de Él hacia usted. Qué bendición tenemos nosotros que podemos ser este tipo de esclavo que fue Pablo. Un esclavo voluntario. ¿Por qué? Bueno, ¿y quién no quisiera ser esclavo del Dios y Padre eterno? ¿Quién no quisiera ser esclavo de nuestro Señor y Salvador? El Rey del universo, el que creó los cielos y la tierra. El que murió por nuestro pecado. Yo quiero morir siendo esclavo de Cristo. Bendito sea el Señor. Es decir que Pablo quería ser ese tipo de esclavo. Ya él entendía que él no dependía de él. Ya él entendía que ni siquiera podía apartarse de Cristo o apartarse de la causa, porque fue llamado irrevocablemente, fue impactado por el mismo Cristo, enseñado por el mismo Cristo, instruido por el mismo Cristo. Bendito sea el Señor. El texto sigue diciendo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Esta palabra aquí, llamado a ser apóstol, bueno, lo vemos en Hechos, creo que capítulo 9, cuando fue llamado por el mismo Cristo. Pero esto aquí nos enseña algo bien importante, que para ser apóstol hay que ser llamado. ¿Pero llamado por quién? Por Cristo. ¿Qué dice Pablo aquí? Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol. Para anunciar ¿qué? El evangelio de Dios. O sea que él fue llamado por Cristo, como narra el libro de los Hechos. Se le apareció en el camino de Damasco. Cristo mismo lo llamó. Así que para ser apóstol hay que ser llamado literalmente por Cristo, presencialmente. Por eso él fue llamado apóstol. Porque Cristo se le tuvo que aparecer. Porque Cristo se le tuvo que aparecer para confirmar lo que Pedro había dicho. O lo que mismo Pablo dijo después. No he visto yo a Cristo, no soy su apóstol. Anunciando que hay que ver a Cristo para ser apóstol. Hay que ser
copartícipe de los padecimientos de Cristo, hay que haber sido instruido por Cristo, hay que haber sido su discípulo, hay que haber estado con Él, hay que haber sido partícipe de su muerte y resurrección. Y Pablo tenía todos esos requisitos. Bendito sea el Señor. Llamado o apartado para anunciar el evangelio de Dios. ¿Cuál es este evangelio? El evangelio que anuncia las Escrituras, el antiguo pacto, el evangelio acerca de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 2, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Aquí está. Ese evangelio que él va a anunciar ya fue prometido por sus santos profetas en las Sagradas Escrituras. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de las Sagradas Escrituras o de las Escrituras, se está hablando del Antiguo Testamento, porque todavía no había estado el Nuevo. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo dice aquí que fue anunciado o fue apartado para anunciar este santo evangelio que fue prometido en las Escrituras. El Antiguo Testamento está repleto de profecías acerca de Cristo y el evangelio. Pedro lo dice claramente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 12. Dice, los profetas que anunciaron la gracia revelada para ustedes, investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendrían después de esto. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablan de las cosas que ahora les han anunciado los que les predican acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Hermanos, el evangelio que se nos fue anunciado a nosotros no se le fue anunciado a los ángeles. Lo que se nos ha dicho a nosotros no se le dijo a los ángeles. Lo que se nos ha dado a nosotros no se le ha dado a los ángeles. Todo esto que está aquí, que es la palabra de Dios impregnada en estos libros, no se le ha dado a los ángeles. Es para nosotros. Los ángeles anhelarían tener todo esto que Dios dijo. Bendito sea el Señor. Y dice Pedro que los profetas anunciaron la gracia revelada para ustedes. ¿Cuál era esa gracia? El evangelio que hablaba de quién, de Cristo. ¿Y qué dice? Que ellos investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. ¿Por qué investigaron? Bueno, porque lo que ellos profetizaban, ellos no sabían lo que era. Los profetas recibían la revelación de parte de Dios, anunciaban el mensaje, pero no sabían ni siquiera de qué se trataba el mensaje. Porque eran profetas inspirados. Ahora, después de revelar el mensaje, ¿qué hicieron? Investigaron acerca de este mensaje. Bendito sea el Señor. Investigaron cuidadosamente. Porque el profeta no sabía lo que iba a decir. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento vemos mucho ve. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Y qué voy a decir, Señor, al faraón? Ve, yo te voy a dar qué tú vas a decir. Él no sabía. Nunca supo hasta que no llegó ante el faraón. La gran mayoría de los profetas, ninguno sabían. Pero obedecían a Dios y anunciaban el evangelio. Anunciaban la profecía. Y esa profecía, ¿acerca de qué hablaban? Acerca de una redención venidera. Acerca de alguien que iba a venir. Bendito sea el Señor. Como también anuncia Isaías 9, versículos 6 y 7. Y el capítulo 53 del 1 al 12. ¿Qué anuncian estos textos? Anuncian sobre el sacrificio de Cristo. Dice el texto, molido fue por nuestro pecado, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, habla de que vino a morir por nuestro pecado. ¿De quién habla? De Cristo. Él fue que anunció que vino a morir por nuestro pecado. Los judíos, o lo que ahora se creen judíos,
que son llamados judaizantes, anuncian erróneamente que estos textos, el de Isaías 53, está hablando de Israel, pero yo no he visto a Israel nunca muriendo por los pecados de nadie. No puede estar hablando de Israel cuando está hablando de, primero, una persona que iba a morir por los pecados del pueblo. Pero Israel no ha muerto por los pecados de nadie. Israel no es una persona, Israel es un pueblo. Bendito sea el Señor. Así que estos textos y demás textos anuncian a Cristo. Anuncian el evangelio que se nos fue revelado a nosotros. Nosotros somos privilegiados. Nosotros somos tan privilegiados que se nos dio la interpretación de esos evangelios o de esas profecías que anunciaron los profetas que ni ellos mismos sabían qué significaban. Dice el Señor, esto y esto, pues ellos no saben. Pero después de haber dicho lo que dijeron, inspirado por el Espíritu de Cristo, como narra Pedro aquí, empezaron a investigar acerca de lo que habían anunciado. Pero qué glorioso es el Señor que nos dio a nosotros la capacidad de poder interpretar esas profecías, cosas que ellos no pudieron. Bendito sea el Señor. Vamos a ver el versículo 3. Dice, este evangelio habla de su Hijo. ¿Cuál evangelio? El que dice el versículo 2. El que fue prometido en las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? El Antiguo Pacto. Este evangelio habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana es descendiente de David. Cuando habla aquí de la palabra evangelio, ya decía que habla de buenas nuevas o buenas o nuevas noticias. Cuando un rey en el tiempo antiguo quería anunciar algo, venía alguien y decía, tengo un evangeto, o sea, tengo una noticia o tengo una nueva noticia. La gente se reunía a escuchar. Esto es lo que significa evangelio. Buenas nuevas. Tengo buenas nuevas. Estas buenas nuevas hablan acerca de su Hijo Jesucristo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David. El Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento había profetizado que el Mesías formará parte del linaje de David, según 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Cristo cumplió con eso de ser descendiente de David, pero no solo Cristo, sino María y su padre José fueron descendientes de David. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver del versículo 4 al 7 y vamos a ir detallando todas las otras cosas que Pablo aquí nos viene anunciando en este prólogo, que tiene tanto de qué hablar. Tengo no sé cuánto, 30 y algo de minutos o no sé a lo cuánto estoy. Primero iniciando con la introducción a la carta y ahora con estos 7 versículos que tiene tanto de qué hablar. Dice el versículo 4 al 7, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. O sea que la resurrección de Cristo que anunció que Él era el Mesías que había de venir. Porque el Mesías profetizado en las Sagradas Escrituras tenía que resucitar. Y Él resucitó. Por eso dice aquí Pablo que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios. Cuando Cristo está siendo bautizado por Juan el Bautista, que baja el Espíritu Santo como paloma, ¿qué dice Dios desde el cielo? Dios Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es. Ahí fue anunciado que era el Hijo de Dios. Pero fue confirmado Hijo de Dios en su resurrección. Porque el que resucitaría, ese era o iba a ser el Hijo de Dios. Cumplió con lo que anunció Isaías 53 sobre el siervo sufriente. Que tenía que resucitar. Que iba a ser molido por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, pero tenía que resucitar. Este es el evangelio, amados hermanos. Quiero hacer una pausa aquí. Porque es algo que es bien importante anunciar.
Este es el evangelio. Cualquiera que se esté parando en púlpito a hablar de otra cosa que no sea que no sea hablar de Cristo y este Cristo crucificado, no me puede decir a mí que está predicando el evangelio. No me lo puede decir. Que se pare aquí a hablar de ropa, hablar de dinero, hablar de bienes materiales, hablar de fuego extraño. No está anunciando el evangelio. Yo lo siento, pero no lo está haciendo. El evangelio habla de Cristo. Pablo dedica la carta a los romanos entero a enseñarle el evangelio a los romanos que no habían sido instruidos en la fe. Del capítulo 1 al 12 empieza a enseñarle el evangelio y del 12 al 16 empieza a enseñarle cómo poner en práctica todo eso. Gloria al Señor. Es decir, que el evangelio no es nada más ni nada menos que hablar del Hijo de Dios, de Cristo. Así que si hay alguien anunciando otro evangelio diferente, es un anatema. Aún se llame ser pastor, aún se llame ser evangelista, aún se llame ser maestro. Es un anatema, gloria al Señor. Dice el 5, por medio de él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones a que obedezcan a la fe. Este texto es clave para derribar todo apostolado de hoy. Bendito sea el Señor. Dice Pablo, ¿por medio de quién? De él. Y en honor a su nombre, por medio de Cristo. Pero no por medio de él, de que por fe o porque lo escuché en una voz. No, fue por medio de él de verdad. Cristo se le apareció a Pablo en el camino de Damasco. Y Cristo estuvo con los 12, incluyendo el falso Judas. Y lo instruyó por 3 años. Pero algo bien interesante, que duró Cristo instruyendo a los apóstoles 3 años, pero también a Pablo duró 3 años prácticamente, instruyéndolo, cuando estuvo apartado por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Es decir, que Pablo aquí nos enseña claramente que para ser apóstol tiene que haber sido llamado por él y en honor a su nombre. Y dice, por medio de él y en honor a su nombre recibimos la gracia de ser llamado apóstol. ¿Para qué? ¿Para qué es el apostolado? ¿Para qué fue el apostolado? Lo dice aquí. Para persuadir a todas las naciones a que obedezcan a la fe. Vamos a suponer que hoy hay apostolado. Pero yo no he visto el primer apóstol que esté persuadiendo a la gente a que obedezca a la fe. La gran mayoría lo que está es persuadiendo a la gente a que ofrende y a que pacte con Dios y a que dé dinero, sin temor a dudas. Lo digo. No, Pablo aquí no dice que el apostolado fue recibido ni siquiera para servirse a ellos mismos. Pablo fue un hombre que, por ejemplo, cuando él estaba en Corinto, que escribía esta carta, él estaba en Corinto porque andaba buscando una ofrenda para llevarla a los hermanos en Jerusalén. No una ofrenda para él, para llevarla a los hermanos de Jerusalén. Bendito sea el Señor. Es decir, que el apostolado es recibido para servir a otro, no para servirte a ti. Ellos recibieron el apostolado para eso. Para persuadir a las naciones. Por eso quería ir a España, porque el hombre quería expandirse. No solamente en Jerusalén, no solamente en Corinto. Quería seguir ampliando este evangelio que habla de Cristo. Para persuadir a las naciones a que obedezcan a la fe. Ya hablé de que fe, cuando habla de fe ahí, está hablando de que obedezcan a la doctrina, a la enseñanza de Cristo, al evangelio. Bendito sea el Señor. Este fue el propósito. Y este debe ser el propósito de todos nosotros. ¿Usted quiere predicar? ¿O usted predica? Debe predicar para persuadir a la gente a que obedezca a la fe.
Pero varón, es que ustedes hablan mucho de que hay que arrepentirse, de que hay que aplicar las escrituras, de que hay que ser fiel a Cristo, pero que eso es lo que nos enseña el Evangelio. El Evangelio no nos enseña otra cosa. Si el Evangelio enseñara que yo debo hacer otra cosa, pues la hago. Si el Evangelio enseñara que yo debo enseñar que hay que andar brincando, saltando, o que hay que hacer un montón de cosas que se hacen hoy en los servicios que la Biblia no enseña, o que se hace hoy por medio de la predicación que la Biblia no enseña, yo lo haría, pero no. Es esto lo que hay que hacer según Pablo. Y los otros apóstoles también dijeron lo mismo. Este evangelio, o ellos recibieron el apostolado para predicar el evangelio, y este evangelio iba a persuadir a la gente a que obedezcan a la fe. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Glorificado sea Cristo. Esto es el evangelio. Necesitamos hoy necesitamos hombres de Dios, predicadores que se enfoquen en anunciar esto, que dejen de hablar de ellos mismos. Hermano, porque yo cuando pasé por Latinoamérica, porque cuando pasé por tal lugar, eso no va a persuadir a nadie a que obedezca a Cristo. Nosotros nos congregamos para hacer lo que dijo Pablo, para incentivarnos los unos a nosotros a la fe. ¿A qué? A la doctrina. Para motivarnos los unos a nosotros a la fe, a creer, a buscar de Dios. Así que no espere que yo venga aquí a predicarle otra cosa. No espere que yo venga aquí a pararme aquí, a andar contando un montón de chistes, a andar hablando de un montón de cosas que no tienen relevancia en la predicación, que no tienen relevancia en el reino de Cristo. No, eso yo nunca lo haré. Es esto lo que se me mandó a anunciar. Así, a eso mismo, a reprenderme a mí, a reprenderlos a ustedes, para que nos afirmemos todos los días, porque esto hasta que Cristo venga. Y el que persevere hasta el fin, no es el que se convirtió y ya se acabó. No, el que persevere. Hay que perseverar. Y el que perseveró anunció que fue salvo desde el principio de su conversión. El que perseveró anunció, dijo, no, es que yo fui verdaderamente salvo. Es decir, que este es el propósito, hermanos, de los ministerios. Bendito sea el Señor. También el propósito de los dones espirituales que hablábamos en nuestro estudio el viernes. Los dones espirituales son para aplicarlo también a la fe, en la fe, para llevar a la gente al arrepentimiento, al amor, a la unidad. Aunque ese don tú no necesites hablar para mostrarlo, como el don de servicio, pero cuando tú sirves, la gente ve en ti a Cristo reflejado. Y Cristo anunció un mensaje. Y la gente empieza a creer en ese Cristo que tú le crees. Y si empieza a creer en ese Cristo que tú le crees, empieza a creer en el evangelio que ese Cristo anunció. Gloria a Cristo. Dirían algunos, pero Cristo no escribió nada. No escribió porque no tuvo la necesidad. Él sabía que más adelante iban a venir hombres que él mismo instruyó y iban a escribir todo lo que él dijo. Como el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos son los recordatorios de Pedro acerca de Cristo. Eso es el evangelio de Marcos. El evangelio de Lucas, también el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos son las investigaciones ¿de quién? De Lucas. ¿Acerca de quién? De Cristo. Es decir, que lo que tenemos aquí, Cristo no lo escribió evidentemente, pero sí lo escribieron personas que estaban ahí con él. A eso se le llama testigos presenciales que tuvieron con Cristo. Dice el versículo 6, entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser de su pueblo o a ser de Jesucristo. Este es el llamado que nosotros tenemos. A ser de Jesucristo.
y estamos incluidos en este evangelio que Pablo dice que él fue llamado a anunciar. Estamos incluidos. Pero también estamos llamados a anunciar también este evangelio que Pablo anunció. Bendito sea el Señor. Fuimos llamados a ser de Jesucristo, a servir a Jesucristo, a ser fiel a Jesucristo, a ser esclavo de Cristo, a vivir por Cristo, a morir por Cristo. Dice, creo que Pablo, sea que comamos o que vivamos, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Sea lo que sea, somos del Señor. Y si tú eres del Señor, nada te apartará de Él. Porque como anunciaba nuestro pastor el domingo pasado, bendito sea el Señor, que dice el libro de Juan, que Él nos preserva. Bendito sea el Señor. Que nadie nos arrebata de las manos de Cristo. Nadie nos va a arrebatar de las manos de Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser de su pueblo. Porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo adquirido, o lo que sea adquirido, no quería venir, sino que fue y se buscó. Eso es lo que dice la Escritura. Fue comprado, fue buscado. Tú no fuiste y que llegaste allá. No, Él vino aquí y te compró. Y dice que te va a preservar en sus manos y que tú eres parte de sus ovejas. Y esas ovejas que fueron dadas a Él por Dios, nadie las arrebatará de sus manos, porque el Padre que se la dio es mayor que todos. Esta declaración aquí es tan poderosa que el que no se para a verla bien no la puede entender. Cuando Cristo dice que mi Padre que me las dio, que mis ovejas, es mayor que todo, Él está diciendo que no hay nada en este mundo, ni siquiera la propia persona que yo te di, que pueda apartarse de ti. Ni siquiera yo mismo, que fui entregado por el Padre a Cristo, puedo apartarme de Él. No sé, eso es imposible. Porque fui entregado. Y lo que el Padre llama lo preserva. De esto es que viene a hablar Pablo aquí en Romanos. Una de las doctrinas o de los dogmas que viene a enseñarle Pablo aquí a los romanos, que estaremos hablando más adelante, y que tal vez, no sé si en los próximos textos que siguen habla, no, creo que no, pero más adelante Pablo va a comenzar a hablar de la justificación por medio de la fe. Y nosotros diríamos la justificación por medio de la fe sola. Es decir, que Pablo aquí nos viene a enseñar o nos enseña que nosotros fuimos adquiridos por medio de la fe, y la fe es un don de Dios, no de nosotros. O sea, Pablo más adelante, o cuando sigamos en esta serie de Romanos, vamos a ir viendo estos detalles. Vamos a ver también más adelante, cuando lleguemos al capítulo 11, el plan de Dios. Por eso les digo que esta carta es la carta magna del apóstol Pablo. Esta es la carta hasta mejor elaborada del apóstol Pablo de todas las otras. Esta es la carta que, como ya decía al inicio, fue la causante de la gran mayoría de los avivamientos de todos los tiempos. La que llevó a muchísimas personas que lo último que tenían era convertirse y hacer cosas grandes para Dios. Esta carta fue la que la llevó a la fe. Bendito sea el Señor. En el capítulo 11, Pablo también habla del proceso, cómo fue nuestra salvación, la salvación a los gentiles. Y voy a darle un adelanto. Nos enseña que por cuanto el pueblo de Israel rechazó a Cristo, entonces Dios puso su mirada en los gentiles, y por medio de haber puesto la mirada en los gentiles va a llamar a celos al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel va a sentir celos y va consecuentemente a volver al Señor. Que eso es lo que está pautado para el fin de los tiempos. Pero Dios providencialmente está haciendo todo eso. Dice que Él le puso
un espíritu de tupor para que no vean, los cegó por su rebeldía, por no querer a Dios, por negar a Cristo. Lo hizo Dios para abrirnos el paso a nosotros los gentiles. Luego nosotros entonces, habiendo entrado, todos los gentiles que van a ser salvos por Cristo, entonces al final volverá a poner la mirada en su pueblo Israel y quitará la venda que tienen puesta. Y ahí entonces se consumará la salvación para todos los escogidos. Gloria a Cristo. Hermanos, demos gracias a Dios por esta carta que no sé realmente qué tiempo podemos terminarla, no calculé eso, ni creo que lo vaya a calcular. Pero no creo que duraré 11 años como alguien por ahí que duró 11 años enseñando la carta a los romanos. Digo yo, wow, no tengo la intención de hacer eso. Pero, o no tenemos la intención de hacer eso, perdón. Pero sí, esperemos que en esta trayectoria, a través de la carta a los romanos, podamos ir creciendo en la fe, en la doctrina. Hermanos, por si acaso algunos se preguntan por qué en esta iglesia, siendo pentecostal, se está predicando positivamente. Bueno, es porque es lo mejor. Hay dos maneras de predicar. Está la manera temática, que es la de eligiendo temas, y de esos temas entonces tú haciendo un esfuerzo por investigar todo lo que se trate de ese tema. Pero déjeme decirle que esa parte es mucho más difícil que la expositiva. Porque en la expositiva ya yo sé cuáles son los textos que yo voy a predicar el próximo domingo y no tengo que volverme loco. No tengo que empezar a buscar, voy a hablar de la salvación por medio de Cristo y ahora ¿dónde voy a ir? A Mateo, a Romano, a Lucas, espérate, no. Aquí ya yo sé dónde voy a estar. Ya sabemos que la próxima semana entonces nuestro pastor hablará a partir del versículo 7 en adelante, los versículos que él considere. ¿Por qué? Porque la Biblia es doctrina. Esta carta, de un solo versículo, tú puedes hacer un sermón completo. Porque la Biblia no se predica deliberadamente o agarrando versículos y sacándolo de contexto. No, eso no queremos hacer aquí. No es nuestra intención, ni lo vamos a hacer. Y por eso estamos decidiendo predicar positivamente y agarrar una carta de la más importante de toda la Biblia para empezar a enseñarla versículo a versículo. ¿Por qué? Porque no queremos predicarle un error. Queremos enseñarle la Biblia y que usted la aplique a su vida. Porque todo lo que dijimos hoy es sumamente relevante para nuestra vida. Y yo sé que ustedes lo saben. Es decir, que predicamos o vamos a predicar así, de ahora en adelante, la carta a los romanos, por amor a ustedes, por amor a todos nosotros, versículo a versículo, para enseñar en su debido contexto qué se quiere decir. Por eso inicié hablando del contexto histórico de la carta. ¿Para qué? ¿Por qué se escribió? ¿Quién le escribió? ¿A quién se le envió? ¿Y cuál era el propósito detrás de esta carta? Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Que te ha placido, Señor, que nosotros comencemos esta carta a los romanos. Esta carta, Señor, maravillosa, la cual tú has usado para atraer a la fe a personas que tal vez nunca tenían en mente venir a ti y ser lo que fueron para tu reino, como Agustín de Hipona, como Martín Lutero, como Juan Calvino, como John Wesley, todos esos hombres que hoy, de los cuales nosotros leemos y aprendemos de lo que ellos enseñaron. Señor, tú lo traíste a la fe por medio de un solo versículo de esta carta tan poderosa que le diste a Pablo para que escribiera. Señor, te pedimos, Señor, que vayamos ritmo a ritmo, paso a paso, sin temor a desesperarnos y que podamos, Señor, ver la carta completa, sus 16 versículos, para que podamos, Señor, en el tiempo que nos lleve, crecer. Nuestro deseo, Señor, es crecer y crecer en conocimiento. Tú dijiste,
por medio de tu profeta Jeremías en su capítulo 9, si de algo el hombre quiere gloriarse, gloríese en que me entiende y que me conoce. Y a ti, Señor, se te entiende y se te conoce por medio de las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ti. Así que, Señor, no nos permita desviarnos de esta forma de predicación. Gracias, Padre eterno, por ayudarnos, Señor, a entender tu palabra para poderla exponer a todos nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria. Amén.